Clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Congregados en su nombre. Para mí es un honor poder compartir la palabra. De verdad me siento bendecido al saber que Dios me permite ser un comunicador de la palabra, me permite ser un mensajero de la palabra de Dios. Tanto mi persona como usted, todos, estamos llamados a eso, a ser embajadores de Jesucristo. Somos embajadores de Jesucristo. Dice la Escritura en el capítulo 3, del libro de Jonás, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, y todo esto lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Oiga, la ira de Dios se había levantado sobre Nínive por el pecado. El pecado llegaba hasta las narices de Dios, hasta la presencia de Dios llegaba el pecado, el olor a pecado. Dios le habla a Jonás. En un principio Jonás no captó el mensaje. El hombre entró en una zona de confort y tuvo que salir de esa zona de confort. De alguna u otra forma, de la manera que salió, pero tuvo que salir de esa zona de confort. Y muchos necesitan salir de la zona de confort. Gente que está muy tranquila en la zona de confort. Y así estaba Jonás. Pero el hombre entendió, pero tuvo que pasar situaciones para entender. Creo que no debemos postergar ni alargar el llamado de Dios y la responsabilidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como embajadores de Jesucristo. Usted es una embajadora, usted es un embajador de Jesucristo, donde Dios te coloque, donde Dios te ubique, donde Dios te ha puesto, en esa oficina, en ese taller, en esa comunidad, en el país donde usted se encuentre. Usted puede decir, pero qué bueno puedo decir yo. No, usted es un instrumento en las manos de Dios. Póngase en las manos de Dios, que es Dios el que va a poner las palabras en su boca para que usted le hable a sus compañeros, vecinos. Rompa todo aquello, toda fortaleza, derribe toda muralla que se pueda levantar o se ha levantado en su mente para hacerle creer que usted no tiene la capacidad de hablarle a alguien del plan de salvación. El mundo necesita arrepentirse. Naciones enteras necesitan rendirse a los pies del Señor. Países enteros, comunidades, familias necesitan rendirse a los pies del Señor. Hermanos, escuchamos, oímos, leemos. Cada día se incrementa más y más el pecado. A lo malo lo llaman bueno, a lo que es bueno lo ven como malo, a lo dulce lo ven amargo y lo amargo lo aprueban como algo dulce. Gente que busca cómo legalizar el matrimonio del mismo sexo, países que se están abriendo a esto,
puertas que se están abriendo al pecado, a la aberración. Y esto, perdónenme, pero le duele el corazón a Dios. Como dice Génesis 6:6, a Dios le duele el corazón cuando en un país una persona quiere aprobar una ley para que se dé el matrimonio del mismo sexo, cuando en países ya se aprobó, ya se firmó un decreto, una ley para que personas del mismo sexo, donde la misma palabra de Dios dice que varón y hembra los creó y los unió, no dice hembra y hembra, no dice varón y varón. Y hoy mucha gente a lo bueno lo quieren ver como malo y como algo absurdo, y lo malo lo quieren ver como bueno. Entonces es ahí donde usted y yo debemos y tenemos que levantarnos con el respeto y con la autoridad, no condenando a nadie, porque aquí no estamos hablando de que usted va a ir a condenar a nadie, que se va a ir al infierno, no. Un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, un mensaje de reconciliación. Creo que Dios está convocando, y la gran convocatoria Dios nos la está haciendo a cada uno de nosotros en este momento. Bueno, para salir de la zona de confort. Necesitamos salir de la zona de confort, necesitamos salir de las cuatro paredes, porque es muy fácil un día domingo estar en la zona de confort a la iglesia a la que usted asiste, sea evangélico o sea católico. Necesitamos ser embajadores, necesitamos ser hombres y mujeres que demos o que entreguemos el mensaje de Dios. Hay mucha necesidad, hay mucha hambre. Hay gente que necesita escuchar. La palabra dice, la mies es mucha, pero son pocos los obreros. Necesitamos que se levanten más mujeres, más hombres valientes, más gente determinada a caminar la milla extra, a salir de su zona de confort y decir, aquí estoy yo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y usted y yo estamos llamados a convertirnos en voceros, en comunicadores, en embajadores de Jesucristo. Dios llama a Jonás, le da una directriz a Jonás. Jonás al principio les comentaba que desobedeció la orden de Dios, pero no hay nadie que se pueda resistir al llamado de Dios, y cuando le llega a alguien la hora, le llega. Por más que usted se ha querido esconder, por más que usted se ha querido despistar de la presencia de Dios, le llegó su hora. Así que a ponerle, a formarse, a alimentarse, a retroalimentarse, a abrir nuestro espíritu al Espíritu de Dios y empezar a cerrar puertas a lo que no viene de papá. Y adentrarnos completamente en una comunión y relación genuina con el Padre, para que Él nos capacite, nos dé la directriz de lo que tenemos y lo que debemos de hacer. Y Dios le dice a Jonás, necesito que vayas a Nínive. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios va a traer revelación a tu espíritu, porque por medio del Espíritu de Dios, Dios te va a revelar y te va a decir lo que tienes y lo que debes de decir. No lo que a mí se me antoje. No, una palabra, no es una palabra profética ahí, estilo tipo microondas, no. Es algo procesado, es algo formado y confirmado por medio de Dios. No es lo que a mí se me antoje, no es lo que yo quiera, no, es lo que Dios establece. Y eso fue lo que hizo Jonás. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. Yo no puedo ir a un lugar si no me mueve la palabra de Dios, si no es conforme a lo que Dios establece y dice por medio de su palabra. ¿Me explico? O sea, yo no puedo simplemente por emoción o por un antojo o por un capricho que quiero ir a X lugar simplemente porque quiero ir. No. Todo tiene un para qué, mi hermana. Todo tiene un para qué, mi hermano. Todo tiene un por qué y un para qué.
el por qué y el para qué yo voy a ir a ese lugar, el por qué y el para qué Dios me está llamando, el para qué Dios me está colocando o me trajo a este sitio. Quizá un sitio donde usted dice, ¿en qué momento caí yo en este lugar? Bueno, ¿será que Dios te puso en ese negocio? ¿Será que Dios te puso en esa compañía para que usted sea una qué? Una mensajera, un mensajero de Dios. Para que usted sea una embajadora, un embajador de Dios. Y eso fue lo que sucedió con Jonás. Se levanta, se va a Nínive y comenzó a Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, hasta eso, dice camino de un día. ¿Cómo iba Jonás? Iba caminando, no iba en vehículo, no iba en motocicleta, no, iban caminando. Y ahí caminando por las calles de Nínive, iba proclamando y diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Una tierra, una ciudad donde el pecado hacía y deshacía con la gente, donde había tanto desenfreno, tanto pecado. El pecado llegaba hasta la presencia de Dios. Así llegaba el pecado hasta la presencia de Dios. Dice la Escritura, levántate y ve a Nínive, le dice el Señor a Jonás, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La clase de maldad que había en Nínive. Y le dice Dios a Jonás, levántate Jonás y ve a Nínive y pregona sobre esa ciudad, porque ha subido la maldad delante de mí. Y sigue subiendo la maldad, sigue subiendo, y lastimosamente sube más cosas malas que buenas, se dan más cosas malas que buenas, aún dentro del pueblo de Dios, donde se supone que tienen que haber más cosas buenas. A veces se dan envidias, se dan cosas muy fuertes, cosas que complican y enredan todo, donde se supone que en el pueblo de Dios tiene que haber armonía, tiene que haber paz. Si aún dentro del pueblo de Dios se necesita cambiar y afinar y corregir muchas cosas y errores que hemos cometido, ahora imagínese el que no está conectado con Dios. Si a veces es difícil ponerse de acuerdo, aún como pueblo de Dios, donde hay división, donde hay mucha cosa fea, ahora en el pueblo que no tiene revelación y un temor a Dios, donde se supone que en el pueblo de Dios tiene que haber un temor, y muchas veces no se da. Ahora, en un pueblo como Nínive, usted se puede imaginar la clase de pecado que subía hasta la presencia de Dios. Se levanta Jonás, entra a Nínive, Biblia en mano, y empieza a predicar. Sí, Biblia en mano. Biblia en mano. Es que es la espada que Dios nos ha dado. No podemos ir desarmados nosotros a la guerra, hermanos. No podemos ir desarmados a la guerra. Por eso es importante que usted tenga su Biblia, que es una arma poderosa, una herramienta poderosa. Es el manual de vida, es el manual que Dios puso en nuestras manos para poder dirigir nuestra vida. Y dice Jonás, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y escuche la reacción de los hombres de Nínive. Dice la palabra, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó, dejó su lugar de confort, ¿verdad? Su zona de confort. Ve qué hermoso. Cuando tomamos una actitud de humildad, el rey dejó su zona de confort. Hay gente que entra en la zona de confort, no, aquí nadie me mueve, nadie me saca de este orgullo, nadie me saca de esta vanagloria, nadie me saca de aquí,
y nadie me mueve de lo que yo creo y punto. El rey tenía toda la autoridad. Sí, era el rey y él podía decir, ¿y quién es este que está viniendo aquí? ¿Quién es este? ¿Quién es este que viene a decirnos lo que tenemos que hacer si yo soy aquí el papá? Yo soy aquí el que mando, yo soy el rey. El rey pudo haber dicho eso, pero la actitud de humildad, a pesar de ser él el rey, la clase de mensaje, cómo cautivó el mensaje de Jonás a todas estas personas, cautivó a todas las personas, hombres, desde los más grandes hasta los más pequeños, se levantaron y proclamaron ayuno, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza. Y no solamente esto, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales. Y oiga, esto fue una orden de la máxima autoridad de Nínive. Y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Conocía, ¿verdad? Conocía a su rey, el pueblo. Conocía, tenía conocimiento el rey de la condición en la que estaba el pueblo. Claro, cuando una cabeza está mal, todo lo demás camina mal. Y si él estaba mal, sabía que el pueblo iba a estar mal. Y cuando hay un mal gobierno, cuando hay una mala cabeza en un país, en un gobierno, las puertas, perdónenme y discúlpenme, pero todo va para atrás y todo es un caos. Cuando no hay una buena cabeza dirigiendo, cuando en un país no dirige una buena cabeza, y es una persona muy negligente o permisiva, o entra en su zona de confort y me vale poco, o no me importa lo que esté pasando con el pueblo, no me importa lo que esté pasando con la sociedad, no me importa. Entonces viene ¿qué? Viene sentencia, se levanta una ira, un castigo, y eso es lo que venía sobre Nínive. Dios está dando oportunidad, hermanos. Dios está dando oportunidad. Sabe, no te conozco, no sé quién eres, no sé en qué condición te encuentras, pero hoy te hago la invitación para que puedas salir de esa zona de confort. No sé en qué zona de confort te encuentras. ¿Te sientes muy a gusto en ese lugar? ¿Te sientes muy bien en eso? Pero si lo analizas bien, ¿será que Dios eso no lo está probando? Dios lo rechaza, porque aquí dice la palabra que el rey se levantó de su silla, dejó su silla, se despojó de sus vestidos reales o su vestido real y se vistió de cilicio, dice la palabra. Cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe, dice el rey, si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? El rey sabía lo que venía para Nínive y para todos sus habitantes. Venía destrucción. 40 días, dentro de 40 días venía destrucción. Hermanos, si no hay un arrepentimiento y seguimos coqueteando con el pecado, si se sigue cometiendo pecado, si seguimos en injusticias, si una nación no cambia, si el gobierno de esa nación no cambia de pensamiento y de actitud, aún la tierra gime por eso. Aún lo natural, las cosas naturales, hará manifiesto la ira de Dios. Aún en lo natural nos podemos dar cuenta
que muchas veces Dios hasta por las cosas naturales nos habla. La irresponsabilidad de una nación o de un pueblo o una ciudad como Nínive iba a traer terribles consecuencias. No sé en qué país estás escuchando, pero cuando el gobierno de un país es permisivo y permiten el pecado y aplauden y aprueban cualquier ley y oprimen al pueblo y tienen al pueblo ahí oprimido y limitado, lo que está ocurriendo y lo que está pasando en esa nación es que esa nación se está llenando de maldiciones, y no estamos llamados a vivir bajo maldición. Dios nos hizo libres, pero cuando hay una mala cabeza dirigiendo, lo que trae es destrucción. Por eso debemos de orar, hermanos, por quienes están en eminencia. Usted tiene que orar por el presidente de su país. Usted tiene que orar por las personas que están en el gobierno de su país, bendecirlos y decirle al Señor que les dé sabiduría, inteligencia, que sean diligentes, que sean responsables, que sepan administrar lo que Dios puso en sus manos, porque si no, viene sentencia. Y eso es lo que iba a ocurrir con Nínive. Pero qué hermosa la actitud del rey de Nínive. Dejó su zona de confort, dejó su silla real, se despojó de su vestido real y se vistió de cilicio. Y no solamente eso, sino que dio una orden de entrar en ayuno. Y no solamente en ayuno, sino que clamaran a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Y no pereceremos. Y escuche lo que dice el verso 10. Y vio Dios. Es que Dios todo lo ve. Dios conoce nuestro comportamiento. Dios sabe lo que usted y yo hacemos y realizamos a solas. Porque ante la gente podemos ser alguien, pero a solas es ahí donde nos damos cuenta quiénes somos de verdad. Y aquí dice la Escritura, y vio Dios, porque podemos estar haciendo cosas que no nos vean. Usted puede estar haciendo cosas a escondidas de su esposa, de su esposo, de su papá, de su mamá, de su jefe, de su familia. Pero de los ojos y de la mirada de Dios nadie se escapa. Porque aquí dice la palabra, y vio Dios, así como Dios vio, o como vio Dios la maldad de Nínive, y llegaba hasta su presencia, también vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Aún estamos a tiempo, hermanos. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Lo terrible es que cuando la puerta se cierra y ni quiera Dios que ocurra lo que sucedió con las 5 vírgenes. Se cerró la puerta y el novio dice, ¿quiénes son? No las conozco. Eso sería lo peor. Dios aún está dando tiempo y nos habla por medio de muchas cosas. La naturaleza gime, la tierra gime. Por medio de la naturaleza nos habla. Dios habla en la multiforme manera de hablar Dios, de diferentes formas, como Él quiera, y como Él quiera, como Él le place hablarnos. Le habló al pueblo de Nínive por medio de su siervo Jonás, y Dios quiere usar y usa a quien quiera y a quien le place, a quien Él le place usar para dar un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de conversión, un mensaje de rendición, de humildad, de cambio, de arrepentimiento, hermanos. Y dice la Escritura, y vio Dios. ¿Qué estará viendo Dios hoy en nosotros? Pregunto, ¿qué mirará Dios en usted y en mí? ¿Arrogancia? ¿Prepotencia? ¿Soberbia? ¿Mentira? ¿Pecado? ¿Qué estará viendo Dios? Pregúntese esto.
¿Qué mira Dios en mí? ¿Qué estará viendo Dios en mí? Porque mucha gente puede ver cosas muy lindas, pero internamente, lo que la gente no mira, lo que la gente no ve, ¿qué estará viendo Dios? Porque Dios todo lo ve, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Dios quiere ver en ti y en mí cambios, pero cambios genuinos, cambios radicales. No diga para mañana, no, porque recuerde lo que dice Santiago, que la vida es como la neblina, que aparece y luego se desvanece. Que no seamos como aquellos que dicen mañana hago esto y lo otro y hago este negocio cuando no sabéis qué será el día de mañana. Entonces, hermano, yo creo que los cambios se hacen para ayer, ya, hoy, en este momento, porque nadie nos da garantía de que vamos a vivir un día más o 5 minutos más. La vida es tan frágil que en un segundo se puede acabar todo, hermanos. Dios sigue hablando, Dios continúa hablando. Mi pregunta es, ¿qué tendrá que ocurrir y qué tendrá que pasar para que se den cambios? Para que existan cambios. Algún movimiento de la naturaleza, alguna situación que la misma naturaleza exprese, aún la misma furia de la naturaleza asusta a la gente. Y la gente busca cómo refugiarse y cómo acordarse de Dios. ¿Por qué tienen que acontecer y ocurrir fenómenos naturales, situaciones naturales, movimientos de tierra, o que un volcán, o que el agua, o que el viento, el aire manifieste su furia y su poder para que la gente se acuerde de Dios? Dios habla de muchas maneras, pero que no tengan que ocurrir estas cosas para volvernos a Dios. Este es un buen tiempo, este es un buen momento. Esta es la oportunidad que Dios te está dando a ti y a mí para que haya un arrepentimiento, para que se dé un arrepentimiento real, genuino. Salgamos de esa zona de confort. Levantémonos de esa silla de confort, porque el rey se levantó. El rey se levantó. Bien, si hubiese negado, él hubiera negado, hubiese dicho, no, ¿quién es este? No, él entendió, comprendió, y de hecho menciona a Dios, y ahí aparece Dios en mayúscula, diciendo, hay un Dios soberano, hay un Dios poderoso. Él entendió, tuvo el discernimiento, tuvo la sabiduría para entender que el hombre que había llegado a Nínive no era cualquier hombre. Había algo diferente en él, la presencia de Dios. Nos acompañe donde Él nos quiere enviar. La presencia de Dios nos va a acompañar, la gracia de Dios nos va a acompañar. Jonás no fue por ir nada más, él fue con el respaldo de Dios, y el respaldo de Dios nos va a acompañar donde Dios nos quiere enviar. ¿Cuántos Nínives nos irá a enviar Dios? Y Nínive no precisamente es una ciudad o un país, puede ser hasta la propia familia, donde todo está enredado, donde pleitos, donde hay contiendas, donde el esposo con la esposa, donde los hijos, donde los hermanos, donde el hermano mayor con el menor, entre los hijos con el papá, hay un irrespeto, todo el mundo se grita, todo el mundo se tira de cosas. ¿Será que ese Nínive se estará viviendo en muchas familias? ¿Será que el Nínive la conversión tiene que empezar obviamente por las familias? Donde hay que bajar, donde hay que levantarse de la zona de confort y empezar a rendir, empezar a humillarse y a reconocer que si seguimos con esa actitud de orgullo, de soberbia, de prepotencia, de lo que sea que no sea aprobado por Dios, lo que va a venir es división, destrucción, y Dios no quiere destrucción para nadie. Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos, para rescatarnos, para hacer de nosotros hombres y mujeres nuevos, gente transformada, gente liberada, gente llena ¿de qué? De amor, no llena de odio ni de rencor, no, llena de amor y llena de perdón. Le damos gracias a Dios en el nombre de Jesucristo por esta palabra que hoy nos permite compartir. Padre, gracias una vez más, Señor, por la enseñanza que tú nos das. Gracias porque cada día aprendemos más de ti, Señor. Padre, que este mensaje llegue al corazón de cada persona.
que pueda venir un arrepentimiento. Si estamos viviendo un Nínive en nuestras propias familias, donde la maldad está llegando hasta la presencia de Dios, hoy Dios nos está hablando directamente. Está hablando a las cabezas de familia, está hablando a los esposos, a las esposas, a los hijos, a los hermanos. Está hablando a ti y a mí. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber una humillación. Tiene que haber un cambio de actitud. No puedo seguir con ese orgullo, porque eso es lo que trae destrucción. Si sigo siendo una mujer o un hombre orgulloso, estoy abriendo puertas a la maldad. Mi casa tiene que ser llena de la presencia de Dios, como se llenó la casa de Obed-Edom, de la presencia de Dios. Y eso provocó grandes cosas, tremendas cosas y cosas positivas. Pero si hoy en nuestra casa estamos llevando maldición, ¿cómo estarán los hijos? ¿Cómo estarán las hijas? ¿Cómo estará la esposa, el esposo? ¿Cómo estará la familia? ¿Cómo estará la atmósfera familiar? La atmósfera de esa casa. Pidámosle al Señor que nos visite. Pidámosle al Señor que tome gobierno y control. Pidámosle al Señor que tome ahora mismo y que establezca su reino sobre este lugar. Y que cada uno de los miembros de su familia, menciona los nombres de cada uno de ellos, de los que viven bajo ese mismo techo. Menciona los nombres y decláralos libres en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo declara aún familiares que no viven bajo el mismo techo, pero están en conflicto. Declárelos en el nombre de Jesucristo, que estas personas vendrán al conocimiento de la verdad y serán libres. Amén. Créalo, proclámelo, declárelo en el nombre de Jesucristo y vamos a ver su gloria, porque grandes cosas hará Jehová para todo aquel que le cree. Y yo creo en el Señor. Amén y amén. Clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Congregados en su nombre.